Como siempre, les traigo un par de noticias para encuadrar la situación, ¿no? Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, acaba de anunciar que va a enviar tropas al Reino Unido y que le va a otorgar $2.000 millones en misiles, o sea, para que Ucrania pueda disponer de misiles. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ya en salida, ¿no? Porque acuérdense que había renunciado, resulta que también ha participado en esa reunión que se hizo en Londres en el día de hoy. Macron es otro que muestra sus rasgos de agresividad, ¿no? Y uno dice, ¿qué les está pasando a esta gente? O sea, básicamente, veamos la correlación de fuerzas. Rusia empieza a alinearse con Estados Unidos y resulta que del otro lado lo enfrenta el Reino Unido, Francia, Canadá y un puñado de países europeos. ¿Seriamente alguien cree que tiene alguna posibilidad de ganar? No, evidentemente no hay ninguna chance. Es realmente una actitud demencial, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta viene sobre qué puede ser tan poderoso que busque mantener la guerra como de lugar y que además tenga la fuerza para hacerlo, ¿no? Para impulsar a las naciones europeas al suicidio, básicamente. Y ahí vamos a tener una pista de otra cosa que se dijo en estas últimas horas, que es clave y fundamental. Elon Musk respaldó públicamente la idea de que Estados Unidos se retire de las Naciones Unidas tanto como de la OTAN. Básicamente eso fue lo que él dijo en respuesta a una publicación en redes sociales que abogaba por esa medida. Y cuando le preguntaron, él dijo que estaba de acuerdo con eso, ¿no? Trump y sus legisladores han prometido reconsiderar la participación de Washington dentro de la OTAN y dentro de la ONU, en ambos lugares, ¿no? Esto ya venía con otras bases, no es una cosa que se le ocurre solo a Trump. En febrero, el senador Mike Lee del estado de Utah presentó una ley que se llama Defund, que es desvinculación total de la debacle de las Naciones Unidas, proponiendo que Estados Unidos se retire totalmente de la ONU. Mike Lee criticó a la ONU como una plataforma para tiranos que ataca a los Estados Unidos y sus aliados, argumentando que a pesar de su importante financiación, la organización no ha logrado prevenir guerras, genocidios, violaciones a los derechos humanos y pandemias. Y haciéndose eco de los sentimientos precisamente de Lee fue que Elon Musk publicó en X que Estados Unidos ofrece demasiada financiación a la ONU y a las entidades asociadas. Durante la campaña del 2016, Trump describió a la ONU como débil e incompetente. Esto demuestra que esto no es algo que se le ocurrió ahora a Trump o él se levantó con el pie izquierdo. Esto tiene bastante tela para cortar y vamos a retroceder en el tiempo. Pero vamos primero con lo que dijo Trump. La ONU no es amiga de la democracia, no es amiga de la libertad, no es amiga de los Estados Unidos, ¿no? Y Trump se opuso a una resolución de la Asamblea General recientemente que exigía la retirada inmediata de Rusia de Ucrania. Musk, que es hoy, podríamos decir, la mano derecha de Trump, aunque formalmente su cargo no sea de la magnitud de lo que es su predicamento, ha tomado la iniciativa de la búsqueda de reducir costos a como dé lugar y reducir la fuerza laboral federal. Pero esto también es una excusa para determinadas maniobras de orden político, enmascaradas precisamente en solo un recorte presupuestario. En febrero, DOGE, el organismo que él dirige, publicó un primer informe de ahorros en el que afirma que se ha logrado precisamente ahorrar unos 55.000 millones de dólares gracias a las medidas de reducción de costos. En ese mismo mes,
Elise Stefanik, la candidata de Trump para embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, abogó por la adopción global de la iniciativa Doge de Elon Musk. Criticó las prácticas financieras de la ONU y criticó la iniciativa Doge Global para reformar la gobernanza internacional. Stefanik se comprometió a impulsar también la desfinanciación y el desmantelamiento de las organizaciones afiliadas a la ONU acusadas de corrupción precisamente, ¿no? También la acusó de antisemitismo. Este es el problema porque yo a veces digo que donde está el punto de conflicto es con Israel. Pero bueno, este va para otro momento. Musk también ha expresado su escepticismo sobre la OTAN. En febrero calificó a la alianza de anacrónica y pidió una revisión completa cuestionando su relevancia en la era posterior a la Guerra Fría. Bueno, la ONU, si vamos a decir la verdad, ha ido mermando su capacidad de definición de peso político aceleradamente, sobre todo en las últimas décadas. También cuestionó la lógica que hay detrás de los contribuyentes estadounidenses para que cubran una parte significativa de los costos de defensa de Europa, destacando que Estados Unidos paga aproximadamente el 67% de los gastos militares de la OTAN, a pesar de solo gastar el 3,5% del PIB en defensa. O sea, básicamente es un agujero negro la OTAN para Estados Unidos. Es importante tener en mente también cómo es la cuestión del dinero para los estadounidenses, ¿no? Ellos no se ponen colorados por decir que no, que está mal hablar de dinero, que el dinero es lo que mueve sus decisiones. Por ahí nosotros tenemos otra cultura, otra forma de ser y nos da cierta vergüenza. Hay cosas que no las plantearíamos o no las pensaríamos solo en función del dinero, pero en Estados Unidos sí se da esto. Es normal, es así y lo tenemos que entender para entender también cómo funciona su mentalidad. Por eso yo decía, es tan complicado el claver Carone con Milei, porque Milei les tocó el bolsillo y es lo último que se puede hacer si uno quiere tener una buena relación. Ahí es donde está el problema. Es imperdonable para mucha gente lo que ha pasado. Esta historia de la ONU, que es una carga enorme, al igual que la OTAN, para Estados Unidos, es de vieja data y se mezcla también con otras cuestiones de origen más político, ¿no? Que no es solo ahí sí cuestión de dinero, que hay otras cuestiones. Ya desde hace años, personajes como Alex Jones o Pat Buchanan han alertado sobre la acción de la ONU. Inclusive ha habido hace décadas atrás corrientes muy fuertes que decían que la ONU estaba a punto de invadir Estados Unidos. Había casi como una psicosis en algunos sectores. Eso es importante entenderlo porque tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. No es que a Trump se le ocurre esto de la nada, sino que esto tiene una base cultural en el pueblo estadounidense. También esto nos lleva a tener un punto de vista diferente al que hay, por ejemplo, por estos lugares. En el resto del mundo, sobre todo en nuestra región, en Iberoamérica, uno ve a Estados Unidos y dice, bueno, Estados Unidos es quien maneja la ONU. Muchas veces dejaba la ONU, pero la realidad es que para lo que nosotros era manejar la ONU, y lo vimos como sucedió en la guerra de Irak o en Yugoslavia, es muy diferente a cómo lo ven ellos. Esta historia tiene, como decía, antecedentes históricos. La disputa entre el modelo de la banca financiera internacional asociada con la banca local de los Estados Unidos para controlar el país es viejo como los propios Estados Unidos, y la pelea por crear un banco central en los Estados Unidos fue clave, y yo creo que si uno la rastrea y la sigue, va teniendo un panorama bastante claro de cómo ha evolucionado esta situación en ese país. La historia de Estados Unidos registra, y esto no es desconocido, pero es poco conocido, 3 intentos de generar un banco central que controle las finanzas y desde allí el control precisamente del gobierno.
Nosotros asociamos Estados Unidos con el poder financiero, porque Estados Unidos está instalado una globalización y un modelo de instituciones a través de la ONU que nosotros nosotros consideramos como parte del proyecto de Estados Unidos, pero resulta que en Estados Unidos no todos están de acuerdo con esto. Esto es una cuestión con diferencias de raíces históricas. Y esta pelea por crear un banco central, es decir, por crear un organismo que pueda controlar y tener más poder que el propio gobierno de los Estados Unidos, ha sido clave para entender cómo han evolucionado esas fuerzas. Estados Unidos tuvo 3 intentos históricos de crear un banco central, antes de efectivamente la Reserva Federal que se creó en 1913. El primer intento fue entre los años 1791 y 1811, o sea, básicamente desde la propia fundación de los Estados Unidos. El fundador de ese primer banco de los Estados Unidos fue Alexander Hamilton, quien era el secretario del Tesoro, y tenía como un objetivo proveer la estabilidad económica al país que estaban haciendo, emitir la moneda y manejar la deuda nacional. ¿Quiénes se oponían a esto? Se oponía Thomas Jefferson y James Madison, que lo veían como una concentración de poder financiero en manos de las élites.